Mi nombre es Renata Vargas. Tengo 35 años, y durante la última década he sido la mente silenciosa detrás de las finanzas de Casa de Agave, la tequilera familiar. Hace 3 años, mi hermano mayor, Javier, sufrió un accidente que lo dejó postrado. 3 años después, su esposa y mi cuñado, Emilio Reyes, lograron lo impensable: despojar a mi hermano y a toda mi familia de su legado. Emilio, ese güey, completó el último paso de su estafa. El lunes por la mañana me obligó a revisar los documentos de la venta. Eran miles de millones de pesos. El trabajo de 4 generaciones, vendido por una miseria a una corporación fantasma que él mismo controlaba. Sabía que la venta estaba programada para el jueves. Mientras revisaba las cifras falsas, Emilio se inclinó sobre mí. Me sonrió, una sonrisa de tiburón satisfecho, y me apretó la mano con una familiaridad asquerosa, como si fuéramos cómplices. Su voz era un susurro grasoso. Solo faltan 3 días, Renata. Después de esto seremos libres. O al menos, tú serás libre de no tener que preocuparte por nada nunca más. Él pensó que me estaba dando una advertencia o una promesa, pero esa sonrisa, la forma en que el puño de su camisa de seda rozó mi muñeca, fue el detonante. Fue el momento en que la desesperación se evaporó y fue reemplazada por una rabia helada y cristalina. Una rabia que solo un contador forense puede sentir cuando ve que la justicia está a punto de ser violada por números falsos. He pasado 10 años construyendo casos contra fraudes corporativos. Nunca imaginé que tendría que convertirme en la criminal más eficiente para salvar a mi propia familia. Pero ahí estábamos. Y no me arrepentía de lo que iba a hacer. Si esta historia te toca, dale like ahora mismo. Suscríbete para que no te pierdas historias sobre cómo se combate el crimen de cuello blanco en México y comenta desde qué ciudad nos ves. Necesito saber qué tan lejos llega este mensaje. Ahora, déjame contarte exactamente cómo desmantelé el imperio de mentiras de ese monstruo. Necesitas entender algo sobre Casa de Agave. No era solo una empresa. Era la historia de los Vargas. Fundada por mi bisabuelo en Jalisco, pasó de ser un pequeño rancho a una potencia mundial. Crecí con el olor del agave horneándose, con el sonido de los camiones cargando barriles. Sabía más de balances y destilación que de muñecas o fiestas. Mi hermano Javier era el heredero natural. Yo era su sombra, su respaldo técnico, su guardiana financiera. Javier era el alma, el tipo carismático que cerraba tratos en CDMX y Nueva York. Yo era el cerebro, la que aseguraba que cada centavo estuviera donde debía estar. Tras graduarme de la UNAM, trabajé en auditoría, aprendiendo a encontrar la aguja en el pajar digital. Nos complementábamos. Él amaba a la gente, yo, los datos. Y luego llegó Emilio. Lo conocimos hace 4 años. Venía de una familia de Monterrey, de buena cuna, pero con una fortuna que siempre parecía estar al borde del colapso. Encantador, alto, con una facilidad increíble para manipular a la gente. En el ambiente empresarial lo llamaban el Midas inverso. Todo lo que tocaba se hacía de oro, pero solo por un momento, antes de que se convirtiera en ceniza. Se casó con la esposa de Javier, Elena, después de un noviazgo relámpago. Al principio pensamos que era un gran apoyo. Nos mudamos a la hacienda principal, la casa familiar en Tequila, Jalisco, para estar cerca de Javier y del negocio. La distancia creció después de la boda. Emilio, bajo el pretexto de modernizar las finanzas de la tequilera, comenzó a aislar a Javier. Primero, lo convenció de que los viejos sistemas eran obsoletos. Luego, que yo era demasiado cautelosa, demasiado legalista. Me reemplazó en el consejo directivo con sus propios títeres, supuestos expertos en inversión. Yo me quedé, sí, como directora de finanzas, pero solo de nombre. Era su prisionera, la única que podía acceder a ciertas claves bancarias antiguas. Y luego, el accidente. Javier, en un viaje de negocios a Europa, cayó de un yate, un trauma craneal severo. Los médicos dijeron que la recuperación sería larga y parcial. El control legal de la empresa, a través de un poder notarial astutamente redactado por Emilio, pasó a Elena, y por extensión, a Emilio. Debía haberlo visto venir. Debía haber prestado más atención. Pero estaba demasiado ocupada lidiando con el dolor de mi hermano, intentando mantener la reputación de la empresa mientras Emilio vaciaba las arcas poco a poco. Fui una idiota. Me convencí de que Elena jamás permitiría que se vendiera el legado. Me mentí a mí misma. Mi hermano, mi otra mitad de la razón, estaba siendo despojado frente a mí, y yo estaba ciega, atada de manos por contratos y poderes legales que parecían sólidos, hasta ese lunes por la tarde. El olor en la oficina de la hacienda ese día era a puro miedo y a café frío, no al dulce aroma del agave. Estaba revisando el contrato de venta final, el que se firmaría el jueves. El comprador, Grupo Altiplano, era una cáscara vacía,
registrada en Panamá y con cuentas en Chipre. Emilio iba a vender la empresa por 10.000 millones de pesos, pero solo 8.000 millones se reportarían. Los 2.000 restantes irían directamente a sus bolsillos, a través de una compleja red de desvíos que había tardado 2 años en construir. «Renata, ¿estás lista para la firma?», preguntó Emilio. Yo estaba congelada. El jueves a las 10 a.m. seríamos pobres, y él multimillonario. Y lo peor, Javier se enteraría, y la vergüenza lo destrozaría más que el accidente. Él vio mi pánico, la realización en mis ojos. Se acercó, puso su mano sobre la mía en el escritorio, esa mano grande y firme que usaba para firmar cheques falsos y para apretar a Elena cuando ella le preguntaba demasiado. «Solo faltan 3 días», dijo, con esa sonrisa de depredador. «¿Y tú vas a asegurarte de que todo cuadre, verdad, cuñadita?». El apretón en mi mano era una amenaza sutil. Si no cooperaba en los últimos detalles, me hundiría con él. Sabía demasiado. Y ahí se rompió algo. No, no se rompió. Se endureció. Se convirtió en diamante. El miedo se transformó en cálculo. Él creía que yo estaba sola, que no tenía opciones, pero no entendía a qué me dedicaba en realidad. No solo era contadora, era forense. Yo cazaba gente como él. Me levanté sin temblar. «Claro, Emilio. Me aseguraré de que todo cuadre». Salí de la hacienda a las 7 p.m., conduciendo mi vieja camioneta hacia Guadalajara. Hice una sola parada, en una gasolinera oscura en un pueblo polvoriento. Fui al baño, saqué mi celular de seguridad, uno que Emilio no conocía, y marqué. La llamada fue corta y en clave. «El águila necesita al fantasma». «¿Código?», preguntó la voz gutural, sin identificarse. «3 días, máxima urgencia. El jardín arde». «Entendido, águila. La guarida está lista. Te espero en 1 hora. Solo trae lo necesario». Colgué. Ya no era Renata, la directora financiera. Era el águila, la operadora de emergencia. Estaba entrando en guerra. Una guerra digital, la única que podía ganar. El fantasma, cuyo nombre real solo lo sabían 3 personas en el mundo, y yo era una de ellas. No era un abogado. No era un policía. Era la cosa más cercana a un dios de la información que existe en el Bajío. Un hacker ético, generalmente, y un experto en seguridad que se dedicaba a desmantelar organizaciones criminales y estafas corporativas, cuando el SAT y la FGR eran demasiado lentos o ineficaces. O, como en este caso, estaban comprados. Llegué al punto de encuentro, un almacén desvencijado en Tlaquepaque, con olor a madera vieja y cerveza barata. El fantasma estaba sentado frente a una pared de monitores que parecían salidos de una película cyberpunk. «Hola, fantasma. ¿Viste la referencia?». «Sí, águila. Grupo Altiplano. Una estafa clásica de vaciar y vender. Lo hemos rastreado. El rastro de papel es impecable. El rastro de datos, no tanto. Pero necesitamos acceso profundo. 3 días es un plazo ridículo». «Lo sé. Pero el jueves a las 10 de la mañana, Casa de Agave deja de existir. No puedo ir por la vía legal. Emilio tiene a jueces y notarios en su nómina. Si intento un amparo, él lo sabrá en minutos y destruirá la evidencia». El fantasma se giró en su silla, sus ojos brillando en la luz verde de los monitores. «Entonces no vamos por la evidencia. Vamos por la destrucción total. Necesitas un plan en 3 fases, águila. Día 1. Infiltración y mapeo. Día 2. Plantación. Día 3. Ejecución». Mi mente forense se encendió. Ya no estaba buscando justificación legal. Estaba construyendo una bomba. «Emilio quiere que le dé el visto bueno final a la transferencia de activos mañana por la mañana», expliqué. «Es mi última tarea como directora financiera. Es la prueba de que soy dócil. Tengo que darle lo que quiere». «Perfecto. Vamos a darle la llave de su propia jaula», dijo el fantasma sonriendo. Pasamos toda la noche trabajando. No había tiempo para dormir. No había tiempo para el miedo. Había café mexicano negro y fuerte, y el zumbido constante de los servidores. El fantasma me proporcionó una serie de herramientas digitales. Un script llamado El Tlatoani, un registrador de claves indetectable, un software de monitoreo de red que podía operar desde un USB y un pequeño dispositivo llamado La Garrapata, para robar datos del servidor principal sin conectarse directamente. A las 5 a.m. regresé a Tequila. Me duché y me vestí con mi traje de trabajo, el uniforme de la empleada modelo y sumisa. Día 1. Infiltración y mapeo. Llegué a la hacienda. Emilio me recibió con una sonrisa triunfalista. «Qué bueno que llegas, Renata. Necesito que liberes los fondos congelados del fideicomiso de mantenimiento. Un último chequeo». Entré en la sala de servidores, un cubículo frío y ruidoso en el sótano. Este era mi campo de batalla. Me senté frente a la terminal principal. Como directora financiera de nombre, tenía acceso físico,
pero mis claves estaban limitadas. Emilio había tomado precauciones. Abrí la computadora. El fantasma había diseñado el Tlatoani para activarse solo con una secuencia específica de pulsaciones de teclas. Discretamente, tecleé la secuencia mientras liberaba los fondos. El script se instaló. Ahora, cada pulsación de tecla, cada contraseña que Emilio y su equipo usaran en esa terminal, se enviaría encriptada a un servidor en Rusia que el fantasma controlaba. La parte más arriesgada: instalar la garrapata. Era un dispositivo del tamaño de una moneda. Necesitaba acceso físico al switch principal de la red, justo donde todos los datos fluían hacia el exterior. Esperé. Me concentré. A las 11 a.m., la secretaria de Emilio, una mujer asustada llamada Jimena, me trajo un café. El pretexto perfecto. Jimena, no manches, este café está hirviendo. ¿Puedes traerme un poco de hielo de la cocina? Jimena se fue. Yo me moví rápido. 3 segundos. Abrí el panel del switch. Coloqué la garrapata en el puerto de administración y lo volví a cerrar. El dispositivo era un sniffer de paquetes que, en las próximas 48 horas, copiaría las comunicaciones de red más sensibles, buscando patrones de desvío y números de cuentas extranjeras. Cuando Jimena regresó, yo estaba sentada, sorbiendo mi café aguado. Misión cumplida. La bomba estaba plantada. Emilio por la tarde me puso a prueba. Renata, necesito que prepares un informe de liquidez para los compradores. Algo superficial, pero que se vea bien, ¿sabes? Que no parezca que estamos tan desesperados por el dinero. El informe que preparé era una obra maestra de la manipulación. Parecía sólido, lleno de términos técnicos y proyecciones optimistas, pero inserté datos basura en las notas al pie, referenciando archivos que no existían. Eran errores que solo otro forense o un sistema de auditoría muy robusto notaría. Le di el informe. Emilio ni siquiera lo leyó. Solo miró el resumen. Excelente, Renata. Sabía que podía contar contigo. Ve a descansar. Se vienen días pesados. Su tono era condescendiente, el de un dueño satisfecho con su mascota. Salí de la hacienda. Mi primer día de guerra había sido silencioso y letal. Había establecido la cabeza de playa. Volví a la guarida del fantasma. Ya teníamos algo. El Tlatoani había capturado una docena de contraseñas de correos electrónicos y cuentas bancarias asociadas a Grupo Altiplano. La garrapata había empezado a filtrar información sobre transferencias automáticas. «Bingo», murmuró el fantasma, señalando un monitor. «Mira esto, Águila. Una cuenta en las Islas Caimán, activada la semana pasada. Esta es la cuenta final a donde van los 2.000 millones de pesos no declarados. Y mira el nombre del titular. Inversiones Sol y Arena S.A. de C.B., un nombre bonito para la empresa de un solo hombre. ¿Y quién es ese hombre? La cuenta de correo asociada nos lo dice. El mismo güey que te sonrió esta mañana. Emilio Reyes. Teníamos el destino de los fondos robados. Esto no solo era fraude, era un esquema masivo de lavado de dinero y evasión fiscal, delitos que hacen temblar a la CNBV y al SAT, sin importar cuán comprados estén los funcionarios locales. Día 2. Plantación y escalada. Si el día 1 fue de espionaje, el día 2 sería de guerra psicológica. Teníamos que hacer que Emilio cometiera un error, que sintiera que estaba perdiendo el control. Mi misión del día: acceder al disco duro externo que Emilio usaba para guardar sus seguros, correos incriminatorios, grabaciones y copias de los verdaderos contratos que mostraban el valor real de Casa de Agave, que era mucho mayor a lo que vendía. Este disco duro estaba en la caja fuerte de su oficina personal, en la hacienda. No podía simplemente pedir acceso. Por la mañana, Emilio estaba nervioso. Uno de sus abogados en CDMX le había llamado. «¿Qué pasa, Emilio?», pregunté, fingiendo preocupación. «Nada que te importe, Renata. Solo asuntos de logística». Pero vi cómo tecleó una contraseña larga en su laptop. Una que el Tlatoani acababa de capturar. Era su contraseña de acceso remoto a la caja fuerte digital. Esperé hasta la hora del almuerzo. Emilio se fue a comer con los inversionistas foráneos, los títeres del Grupo Altiplano. Yo fingí tener una llamada urgente con un proveedor en Monterrey. Entré en su oficina. La caja fuerte física era impresionante, pero yo conocía las vulnerabilidades de la hacienda. Mi abuelo siempre creyó que la mejor seguridad era la que estaba a la vista, por lo que la verdadera seguridad estaba en la red. Encontré el disco duro externo bajo llave. No podía abrir la caja fuerte sin que Emilio lo supiera, así que no lo hice. En su lugar, abrí la laptop de Emilio, usando una clave que ya teníamos, y accedí a su cloud de seguridad, con la nueva contraseña capturada. Y ahí estaba. Todo. Capturas de pantalla de la planificación de la estafa. Documentos que mostraban las amenazas que hizo a otros miembros del consejo. El contrato de venta real donde Casa de Agave valía 15.000 millones de pesos, no 10. Y lo más importante,
una serie de correos con jueces y notarios, detallando los sobornos. Era la prueba irrefutable de conspiración. No tomé una copia del disco. Eso habría activado una alerta. En cambio, con la ayuda remota del fantasma, creé un archivo cifrado en su cloud, un dormant package, que contenía una versión comprimida y ofuscada de todos los documentos incriminatorios. Este paquete solo se activaría y se enviaría a 5 destinos: una lista de periodistas en CDMX, la CNBV, el SAT, mi abogado de confianza en el extranjero y la FGR, si Emilio intentaba borrar o acceder al disco en un patrón de pánico. El fantasma. Tecleé en mi comunicador seguro. Paquete de contingencia listo. Nombre del archivo: El último agave. Confirmado, Águila. El miedo es el mejor antivirus. Ahora vamos a darle un poco de miedo. Esa noche, bajo la dirección del fantasma, activé la fase 2 de la guerra psicológica. Accedí a una de las cuentas de correo temporales de Grupo Altiplano y envié un correo anónimo a uno de los socios menores de Emilio. El mensaje era simple. ¿Sabías que Emilio está planeando desaparecer los 2.000 millones restantes y culpar a tus contadores? El caos comenzó 1 hora después. Recibimos el reporte de red. Tráfico frenético entre la hacienda, el despacho de abogados de Emilio y el banco. Estaban peleando entre ellos. Emilio, desconfiado por naturaleza, empezó a sospechar de su propia gente. A las 10 p.m., Emilio me llamó a su oficina. Estaba furioso, sus ojos inyectados en sangre. «Renata, ¿estás segura de que nadie más ha tenido acceso a los sistemas bancarios en los últimos días?» «Claro, Emilio. Solo yo y Jimena tenemos las claves». «¿Por qué lo preguntas?» Mi voz era monótona, perfecta. Algo no cuadra. Hay demasiadas preguntas de gente que no debería preguntar. Quizá la gente se está dando cuenta de lo que vale Casa de Agave, güey. Respondí, usando el tono casual que él esperaba, pero con una punzada de verdad que lo hizo dudar. Emilio me agarró por el brazo. No me golpeó, pero fue la misma presión que había usado el lunes. Mira, escúchame bien. Mañana a las 9 a.m. tienes que firmar la cesión de la última cuenta de ahorros de Javier. Si no lo haces, te juro que te destruyo. Te inculparé de todo. ¿Entiendes? Dejé que me apretara el brazo. Dejé que me amenazara. Porque el micrófono de mi traje de seguridad, un pequeño pin camuflado, estaba grabando cada palabra. Evidencia. Siempre construyendo evidencia. Entiendo, Emilio. Estaré lista para firmar. Salí de la oficina y vi la desesperación en sus ojos. Había perdido el control narrativo. Su gente estaba dudando. Y mañana era el día D. Día 3. El colapso y la confrontación final. No dormí esa noche. A las 6 a.m., el fantasma me confirmó. La firma de la venta estaba programada para las 10:00 a.m. La transferencia de los fondos ilícitos a Islas Caimán comenzaría a las 10:05 a.m. Águila, si actuamos antes de las 9:30 nos detectará y puede revertir todo. Si actuamos después de las 10:05, el dinero se habrá ido para siempre y pasaremos 5 años en trámites internacionales. El golpe tiene que ser a las 10:00 en punto. El fantasma dijo, máxima precisión. Mi plan era simple, detonar el colapso financiero y legal de Emilio en el momento exacto en que él se sintiera más victorioso. Llegué a la hacienda a las 8 a.m. Javier estaba en su silla de ruedas en el jardín, con la mirada perdida. Le apreté la mano. Ya casi, hermano. Ya casi acabamos con esto. A las 9 a.m. firmé la cesión de la cuenta de Javier. Con esa firma, él pensó que el último obstáculo legal había desaparecido. Su sonrisa regresó, arrogante, implacable. Ahora sí, Renata. En 1 hora, esto es historia. Vete a casa. No, Emilio, me quedo. Quiero ver cómo se cierra el ciclo familiar. Me senté en la sala de juntas, donde la mesa de caoba estaba cubierta de papeles, y los ejecutivos de Grupo Altiplano esperaban. Emilio se sentó a la cabeza. Miró el reloj. Faltaban 5 minutos para las 10:00 a.m. A las 9:58 a.m. Mi teléfono, el seguro, vibró. Era el fantasma. Listo para detonar. ¿Confirmas, Águila? Respondí con un código binario. 1010. A las 9:59 a.m., Emilio estaba dando su discurso de cierre, hablando de sinergias y modernización. El triunfador. A las 10:00 a.m. la bomba estalló. Primero, el teléfono de Emilio sonó. Era una llamada de pánico de su abogado en CDMX. Emilio, no firmes nada. Hay una orden de congelamiento de activos del SAT. Mierda, también de la CNBV. Emilio se puso pálido. ¿De qué hablas? Es imposible. En ese momento, el sistema de videoconferencia de la sala, que estaba conectado a la red principal, parpadeó y se encendió solo. Apareció un logo. No era el de la tequilera. Era un logo de calavera. Y luego, una pantalla negra con texto blanco que parpadeaba.
Grupo Altiplano, cuentas congeladas, fondos ilegales detenidos, evasión fiscal mayor. Asunto 158B. Los ejecutivos de Grupo Altiplano, que eran solo títeres, se levantaron nerviosos. ¿Qué significa esto, Reyes? Emilio se giró hacia mí. Sus ojos ardían. Me di cuenta de que su cerebro ya estaba conectando los puntos. Mi acceso, mi calma, la llamada de pánico. «Fuiste tú», siseó con la voz ahogada. ¿Yo?, pregunté, mi voz firme, sin el menor rastro de la sumisión de los últimos 3 años. Yo solo revisé los números, Emilio. Como me pediste. «Renata, ¿qué hiciste, maldita sea?» Me levanté, y con absoluta calma, acerqué mi maletín. Lo abrí y saqué una carpeta idéntica a la que él tenía para la firma, pero la mía era diferente. Esto es lo que hice, Emilio. El lunes, después de tu sonrisa, hice una sola llamada. Llamé a la justicia no oficial. En los últimos 3 días, documenté cada paso de tu fraude, tus cuentas en Caimán, los sobornos a los jueces, la sobrevaloración real de la empresa, el tlatoani, el sniffer de red, la garrapata, todo recopilando datos 24/7. Emilio se acercó, la vena pulsando en su cuello. Intentó arrebatarme la carpeta, el mismo movimiento agresivo y de dominio que usaba contra todos los que se interponían en su camino. «Ni se te ocurra, güey», dije, y por primera vez en 3 años no tuve miedo de él. Los 3 ejecutivos de Grupo Altiplano estaban en pánico. «Reyes, si esto es fraude, nosotros nos vamos». «No se preocupen», dije, dirigiéndome a ellos con mi voz de auditora. «Tengo entendido que ustedes son solo la fachada. Pero si quieren evitar ser citados como cómplices en un fraude federal, les sugiero que tomen sus cosas y contacten a sus propios abogados. Su avión sale de Guadalajara en 1 hora, ¿no?» El fantasma se había ocupado de tenerles miedo también. Se fueron corriendo. Solo quedamos Emilio y yo en esa sala de juntas. El silencio era ensordecedor. Su imperio se había evaporado. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó. La pregunta de un hombre que ve a su presa levantarse y devorarlo. «Soy Renata Vargas», respondí. «La contadora forense de tu esposa, la que te cazó por despojar a mi hermano». Abrí la carpeta y puse 2 documentos sobre la mesa. No eran documentos de venta. Eran una declaración jurada y un acuerdo de indemnización. «Tenemos 2 opciones, Emilio. Opción 1. El fantasma suelta el último agave. Todos los documentos de soborno y fraude van a los medios y a las autoridades federales. Te enfrentas a un mínimo de 25 años por lavado de dinero, fraude y evasión fiscal. El activo familiar será confiscado y tardará 1 década en recuperarse». Emilio estaba temblando. «No tienes las agallas. No harías eso a tu propia empresa. Ahí te equivocas. Prefiero ver Casa de Agave en manos de la FGR que en tus manos». ¿Y la opción 2? Opción 2. Firmas esto. Señalé la declaración jurada. En este documento, confiesas que actuaste solo, que manipulaste a Javier y a Elena, y que el fraude fue orquestado por ti para despojar a la familia. Renuncias a todos los derechos sobre Casa de Agave, incluyendo los que obtuviste por matrimonio. Indemnizas a Javier por las pérdidas emocionales y financieras, con todos tus activos personales, incluyendo tus bienes raíces en Monterrey y ese yate ridículo. «Me dejas en la calle», gritó. «Exacto, pero te dejo fuera de prisión. El fantasma tiene los medios para mantener la información de los sobornos contenida. Si firmas. Si no firmas, tú y tus cómplices se van al penal de máxima seguridad. Tú decides, güey». La decisión le tomó 10 minutos. 10 minutos de sudor frío, llamadas frustradas a abogados que ya sabían que el juego había terminado, y el terror de perderlo todo. Finalmente, con la mano temblando, firmó la confesión. «¿Por qué me haces esto?» «Por Javier», dije. «Por mi abuelo. Y porque la gente como tú no puede ganar siempre». Salí de esa sala de juntas con el documento firmado y sellado. Hice una llamada final a mi abogado de verdad, el que no estaba comprado. El proceso legal comenzaría, pero con la confesión de Emilio, sería rápido y limpio. La recuperación fue una tarea titánica. Casa de Agave quedó herida, pero viva. Con la ayuda de la CNBV, logramos descongelar las cuentas rápidamente y recuperar el control. Emilio fue forzado al exilio autoimpuesto, vendiendo todo lo que tenía para pagar la indemnización, una penitencia que duraría el resto de su vida. Mi hermana Elena, la esposa de Javier, finalmente despertó de la niebla. Se divorció de Emilio. Ella admitió que había estado demasiado asustada y manipulada para ver la verdad. Se está reintegrando a la tequilera, ahora con la humildad de quien ha perdido y debe reconstruir la confianza. Y Javier, mi hermano, en su silla de ruedas, está dirigiendo de nuevo. Le devolví su legado, y con ello le devolví su propósito.
Su terapeuta dice que la recuperación neurológica se aceleró dramáticamente una vez que la carga de la traición y el miedo se levantó. Me preguntan si me arrepiento de haber violado tantas leyes de privacidad y regulaciones financieras al usar a El Fantasma. ¿Si me arrepiento de haber actuado como una vigilante digital? No, ni por un segundo. El sistema legal en México, como en muchos lugares, está diseñado para proteger la forma, no la sustancia. Si yo hubiera seguido los conductos regulares, denunciando el fraude, Emilio habría tenido el tiempo suficiente para destruir toda la evidencia, sobornar a otros funcionarios y desaparecer el dinero. Él habría ganado, y Javier habría perdido su vida. El Fantasma y yo hicimos lo que el sistema no podía. Actuamos con velocidad quirúrgica, sin miedo a las zonas grises. Desmantelamos su red antes de que pudiera firmar. A veces, la justicia no se encuentra en un código penal, sino en la ejecución perfecta de un ataque de ingeniería social inversa. Aprendí que la estrategia más importante en la vida es la defensa activa. No basta con ser bueno, tienes que ser implacable contra la maldad. Hace unos meses, mientras revisábamos los nuevos balances, Javier me miró con esos ojos que vuelven a brillar con vida. Me apretó la mano y sonrió, una sonrisa genuina. De hermano. Renata, me dijo. Gracias por salvar a la familia. Yo solo hice mi trabajo, güey, respondí, pero la verdad es que hice mucho más. En 3 días de guerra digital, no solo salvé Casa de Agave, salvé a mi hermano, salvé mi propia alma de la frustración, y le demostré a un depredador que no importa cuán brillante sea su fraude, siempre hay un forense más astuto esperando en la oscuridad. Si estás viendo esto y te enfrentas a una traición corporativa, un fraude familiar, o cualquier situación donde la ley es tu enemiga, planea, documenta, y no tengas miedo de usar métodos no convencionales. La legalidad es importante, pero la justicia es suprema. Y a veces, para obtener justicia, necesitas hacer esa única llamada a quien realmente puede cambiar el juego. Soy Renata Vargas, y en 3 días recuperé lo que era nuestro.